Buenos días. Hablemos de semiótica jurídica. Este es el trabajo final respecto a esta materia de cuyo titular es el doctor Óscar Ulises Barragán. En ese trabajo hicimos el análisis de un texto, en este caso de el doctor Jorge Adame Coda, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras, y en específico vamos a hablar sobre la interpretación de textos jurídicos. Este es un trabajo para la Universidad Tecnológica Latinoamericana del programa del doctorado en Derecho. En el presente trabajo se pretendió analizar semióticamente uno de los más de 80 artículos que tiene el doctor Adame Goddard, Adame Goddard donde nos habla sobre la interpretación de los textos, específicamente de una exposición sintética del método hermenéutico aplicado a los textos jurídicos imperativos y textos jurídicos no imperativos. En este caso hablaremos del texto imperativo, pero no de la norma jurídica, sino el texto imperativo, aquel que encuadra en otros tipos de textos como son los testamentos o los contratos. Hay que recordar que el doctor Adame Goddard, uno de sus principales trabajos es en el derecho internacional, específicamente en contratos del entonces Tratado de Libre Comercio de México. Él es actualmente investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, el máximo que existe en el país, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y da clases de filosofía del derecho, contratos, derecho romano, historia del derecho, entre otros. Ha tenido una serie de investigaciones y publicaciones, sobre todo en el área de contratos y de filosofía del derecho. Es un romanista, su trabajo va en ese sentido, una perspectiva romanista, considera el derecho una ciencia práctica, prudencial, ligada a la ética, con la que comparte el mismo fundamento, la naturaleza humana y el ordenamiento jurídico. Aquí les dejo el link para que puedan acceder a algunas de sus obras y artículos en forma gratuita. Respecto a la interpretación del texto jurídico, el autor en comenta establece el sentido del texto, y esta interpretación se da en todo texto jurídico, llámese libros de doctrina, llámese artículos, pero también en textos generales imperativos como son las leyes, reglamentos, tratados internacionales, y como otros imperativos, pero destinados a determinadas personas, como los decretos o las sentencias, y aquellos de carácter imperativo pero no emanadas del poder público, como son los contratos y los testamentos, que pueden ser unilaterales o bilaterales. Este proceso de interpretación, nos dice el doctor Adami, es una especie de diálogo entre el autor y el lector o intérprete, es semejante al conocimiento que adquiere una persona por medio de sus palabras en la vida cotidiana. Es decir, existe una relación semiótica entre el emisor, el objeto y el significante. En este le añadiríamos, además, el intérprete o el interpretante. Pero sabemos que el interpretante no necesariamente tiene que ser el intérprete, pero el intérprete sí tiene que realizar ese desglosamiento de semiótico respecto al objeto. La comprensión de este texto es posible gracias a la analogía entre lo que dice el texto y la experiencia y el conocimiento del intérprete. Es por eso que aquí nosotros añadimos a esta relación que nos da el doctor Adame de emisor, objeto, significante, el intérprete. Sobre todo si hablamos de un metalenguaje como es el metalenguaje jurídico. Por ello, nos dice el autor en comento que los textos están compuestos de palabras, es decir, de signos. Hay que añadir que además esas palabras conforman oraciones y esas oraciones conforman, ¿verdad?, párrafos y esos párrafos conforman el texto jurídico. Por eso hay que hacer un análisis semiótico entre el emisor y el objeto, que es signo, significante y objeto, y el significado que le va a dar el intérprete o el destinatario final, que puede ser a su vez interpretado. Esta tercera que nos hace el conocimiento León en su libro de semiótica jurídica como metodología, y que nos aparta el doctor Adame, sino que no nos sintetiza en forma más concreta relación emisor, objeto e interpretador.
Estos textos imperativos conllevan una hipótesis y una conducta. La estructura del texto imperativo conlleva a decir nuestro autor la hipótesis, es decir, se debe de expresar entonces, si es A, entonces debe ser B. Por lo consiguiente, la interpretación de textos imperativos lleva a precisar cuál es el supuesto o caso previsto y cuál es el acto conductivo imperado. Así, A puede ser o debe ser, en este caso, el arrendamiento. Entonces, B, que es el objeto, es un inmueble, debe ser A. Entonces, A es B, es decir, el objeto del arrendamiento es el inmueble. El texto común imperativo, sabemos, como nos dice doctora son las normas jurídicas. Lleva un lenguaje no solo prescriptivo, sino normativo, porque hay que recordar que la norma tiene un lenguaje imperativo, es decir, que prescribe, pero norma. En cambio, hay reglas que solamente prescriben, pero que no norman. En este caso, un contrato sí norma, pero a las partes nada más, no en forma general como es la norma jurídica. Sin embargo, debe de estar dentro de la norma jurídica ese acto que está reglamentando ese contrato o ese testamento o, o ese protocolo, por un decir. Esto nos lleva a superar dos aspectos en ese texto, al igual que en la norma jurídica, la vaguedad y la ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando se llega a interpretar, en caso de haber una controversia jurídica, el juzgador va a interpretar ese texto jurídico y tendrá que salvaguardar la vaguedad o la ambigüedad mediante la sintaxis, que es la rama de la semiótica que presenta de forma abstracta los enunciados y las cuales se presenta estableciendo reglas para la construcción. Así podemos concluir entonces que en la obra que hemos analizado, el autor nos da una interpretación a través de la hermenéutica, es decir, a través de lo que dice la norma semióticamente y a través de los conocimientos cotidianos que obtenemos del mundo real, siendo la hermenéutica la herramienta principal para los diversos métodos de interpretación, pero no se puede alejar de la cuestión semiótica porque es la base principal para poder llegar a la hermenéutica, que es la base de cualquier método de interpretación, llámese literal, gramatical, histórico, analítico, etc. Agradeciendo de antemano su atención.